Ok, vamos a comenzar. Entonces, sí me escuchan bien, ¿verdad? ¿Todo cool? Sí. Excelente. Muy bien, entonces, ¿qué tema vamos a comenzar a ver? Vamos a ver el tema de masa atómica. Entre paréntesis, algo llamado mol. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante este tema? Porque este tema nos va a permitir entender qué cantidades de sustancias nosotros tenemos, por ejemplo, en una reacción química, ¿no? Cuando lleguemos a la parte de reacción química entenderán que todo se basa en equilibrios, es decir, que todas las reacciones químicas se basan en una ley, que es en la ley de la conservación de la materia. Es decir, la ley de la conservación de la materia, ¿qué nos dice? Nos dice que la materia no se destruye, solo se crea perdón, no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ok? Entonces, esta ley, pues desde física ustedes la han visto, por ejemplo, con la conservación de la energía, ¿no? ¿Ustedes recuerdan esa parte de la conservación de energía? ¿Sí? Creo que sí. Sí, ¿no? Porque se ve en la parte de justamente de energía, ¿no? Es prácticamente el mismo principio que el de la energía, donde, por ejemplo, cuando un cuerpo está en movimiento, pues va a transmitir energía, ¿no? Ya sea energía cinética o energía potencial. Ajá. Entonces, esta energía no se, no se va, ¿no? Si lo podemos decir así, sino que nada más se transforma en otra cosa, ¿no? Y también le pasa lo mismo en la materia. Cuando dos elementos o dos compuestos interactúan y se lleva a cabo una reacción química, pues ahora sí que todo lo que se va que todo lo que interactúa no se va a destruir, ¿no? Nada más se va a transformar en otra cosa, ¿no? Entonces, para poder entender esas transformaciones, hay que entender justamente esta parte de masa atómica. Ajá. Entonces, ¿cómo iniciamos esta parte? Pues con una pregunta, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿cómo se pesan los átomos? ¿Alguien sabe si podemos pesar átomos? ¿O alguien sabe cómo se pesan los átomos? Porque ya sabemos que el átomo es algo sumamente pequeño, ¿no? Pero, pues no sé, ¿qué tal si nosotros podemos pesar átomos? Entonces, no sé si alguien sabe si podemos pesar átomos o si creen que se pueden pesar los átomos. Yo supongo que sí, ¿no? Ok, Vanessa dice que sí. ¿Quién más? ¿Qué opinan los demás? Las demás. ¿Creen que Sí. lo que Ian dice que sí? ¿Quién más dice? ¿Los átomos se pueden pesar? Es decir, yo puedo tener digamos, un pedazo de hierro, ¿no? Se me ocurre. Entonces ese pedazo de hierro yo lo puedo llevar a su forma atómica y quitarle algunos átomos y pesarlos. Yo podría hacer eso. No. Pues no, ¿verdad? O sea, ¿a qué voy con esto? Si nosotros nos preguntaran, ¿cómo podemos pesar los átomos? ¿O podemos pesar los átomos? Pues en realidad sí se puede y no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque en realidad nosotros ni siquiera podemos ver los átomos. No es como que yo alzara la mano y pudiera agarrar átomos de hidrógeno, ¿no? O átomos de oxígeno. Porque sabemos que en nuestro medio ambiente, nosotros respiramos oxígeno, ¿no? Podemos respirar oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, claro, todo en diferentes cantidades y mayormente oxígeno. Pero ustedes pueden cerrar su puño en el aire y agarrar átomos de oxígeno, pues en realidad sí, ¿no? Pero no es como que los podamos sentir o no es como que los podamos tocar. Ajá. Entonces, si damos una respuesta a cómo pesar los átomos o podemos pesar los átomos, pues sí, sí los podemos pesar, pero indirectamente. ¿A qué se refiere esto de indirectamente? Bueno, como ustedes saben, todas las unidades de medida se basan en algo llamado el sistema internacional. Ajá. El sistema internacional pues nos da las medidas que mayormente conocemos, ¿no? Como por ejemplo unidades de masa, unidades de longitud, unidades de volumen, etcétera. Ajá. En el caso de la masa pues utilizamos los kilogramos, ¿no? En el caso de longitudes utilizamos los metros y así, ¿no? Pues en este caso el sistema internacional también le da un valor al peso de los átomos.
Ajá. ¿Y qué unidad de medida nosotros utilizamos? Nosotros utilizamos una unidad de medida llamada mol. Ajá. Entonces, repito, para poder pesar los átomos, no es como que nosotros los podamos pesar en una báscula directamente, ajá, sino que nosotros sí podemos pesarlos, pero indirectamente. Y la unidad de medida que nosotros utilizamos de acuerdo al sistema internacional es el mol. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Sí. ¿No? Bueno, Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es el mol? Si nosotros pudiéramos definir lo que es el mol es la cantidad de sustancia que tiene algo. Es decir, nosotros lo que estamos midiendo al medir el valor de mol de cualquier elemento es qué cantidad de átomos tiene. Ajá. Es decir, cuando yo estoy midiendo una decena, ¿qué estoy midiendo? Yo estoy midiendo 12 unidades, ¿no? Es decir, cuando yo estoy midiendo una decena de flores, yo estoy midiendo 12 flores, ¿no? Cuando yo estoy midiendo una decena de plumas, yo estoy midiendo 12 plumas. Ajá. Entonces, cuando nosotros medimos un mol, estamos midiendo el número de átomos que tiene un elemento. Ajá. Y no importa cuál sea el elemento, o el compuesto, o la mezcla, no importa. Cuando yo mido un mol de lo que sea, yo estoy midiendo esta cantidad de átomos, que son 6.022 por 10 a la 23 átomos. Ajá. ¿Quién dedujo este número? Este número lo dedujo un científico llamado Avogadro. Ajá. A este número se le conoce como el número de Avogadro. ¿Y qué significa ese número de Avogadro? Es la cantidad de átomos que estamos midiendo en un mol de cualquier cosa. Ajá. No importa que sea un elemento, no importa que sea un compuesto, no importa que sea una sustancia, no importa. Un mol de lo que sea siempre va a ser 6.022 por 10 a la 23 átomos. Ajá. Y vean, por eso les puse estas referencias de aquí al lado. Cuando yo mido una decena, ¿qué estoy midiendo? Ah, pues estoy midiendo 12 unidades. Y no importa si mido una decena de flores, siempre van a ser 12. No importa si yo mido una decena de plumas, siempre van a ser 12. No importa si yo mido una decena de computadoras, siempre van a ser 12. O si mido una decena de pelotas, siempre van a ser 12. Ajá. Cuando yo mido un mol, siempre estoy midiendo el número de átomos de cualquier sustancia. Llámese elemento, llámese compuesto. Ajá. Es decir, un mol de cualquier sustancia siempre va a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos. Ajá. Entonces vean, vamos a ir aterrizando la definición de mol. ¿Qué es el mol? Y aquí abajo les puse la definición, que dice, es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0.012 kilogramos del isótopo de carbono 12. ¿Y eso qué significa? Eso significa que el valor del mol siempre va a estar cambiando, dependiendo de qué, del elemento en el que yo esté trabajando. Ajá. Entonces vean, yo aquí tengo mi átomo de carbono. Tengo sus protones, tengo sus neutrones, todo bien cool. Ujú. Entonces, si yo pusiera un mol de carbono en una balanza, ¿cuántos átomos de carbono estaría poniendo? Ah, pues resulta que estaría poniendo 6.022 por 10 a la 23 átomos. Ajá. Y si yo pusiera toda esta cantidad de átomos en una balanza, me daría un peso de 12 gramos. Ajá. Es decir, un mol de carbono pesa 12 gramos. Ajá.
Y ahorita me encantaría que hicieran algo. Saquen su tabla periódica y díganme cuál es la masa atómica del carbón. Háganlo, búsquenlo. ¿Cuál es la masa atómica del carbón? ¿Cuál es la masa atómica del carbón? Ustedes digan. ¿Cuál es la masa atómica del carbón? Díganme. Busquen en su tabla periódica. ¿Cuál es la masa atómica del carbón? ¿Cuál es? ¿Quién me dice? Si no saben, búsquenlo en su tabla periódica. ¿Cuál es la masa atómica del carbono? ¿Cuál es? ¿Cuál es la masa atómica del carbono? ¿Cuál es? ¿Cuál es la masa atómica del carbón? O búsquenlo en internet, como ustedes quieran. Pero ustedes díganme, ¿cuál es la masa atómica del carbón? ¿Cuál es? Chicas, chicos, ¿cuál es? Es 12.0107. Ok, muy bien. Nos dice que el carbono tiene una masa atómica de 12.07 gramos por mol, ¿no? Pero ahorita no me interesa la unidad de medida, solo guíense con el valor. Todos los elementos, cuando leemos su masa atómica a través de la tabla periódica, nos está dando el valor de un mol de cualquier elemento. Es decir, un mol de carbono, ¿por qué pesa 12.07 gramos? Ah, porque resulta que se está haciendo un aproximado de qué. Es como si yo pusiera 6.022 por 10 a la 23 átomos en una balanza y me diera este valor de 12.07 gramos. Ajá. Es decir, toda esa cantidad de átomos de carbono pesan 12 gramos. Y esa cantidad de átomos está expresada ¿por quién? Por el mol. Ajá. ¿Y qué es el mol? Es la cantidad de sustancia que contiene ciertos elementos. Ajá. O los elementos. Y cuando nos referimos a cantidad de sustancia, nos referimos a elemento, compuesto o mezcla, lo que ustedes quieran. Siempre un mol de cualquier sustancia va a tener el mismo número de átomos. Ujú. Pero ¿en qué se va a diferenciar? En que si yo pesara esa cantidad de átomos dependiendo del elemento o dependiendo del compuesto, yo tendría un peso en gramos diferente. Ajá. Porque ahora ustedes díganme, ya sabemos cuánto pesa el carbono. Ahora díganme, ¿cuánto pesa el oxígeno? ¿Cuánto pesa el oxígeno? 15.999. No. Sí, 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 está bien. 15.99999. Lo redondeamos a 16. El oxígeno pesa 16 gramos. ¿Pero por qué pesa 16 gramos? Ah, porque es como si yo tuviera una balanza y pusiera un mol de oxígeno, es decir, esta cantidad de átomos de oxígeno, y yo las pusiera en una balanza. Si yo pusiera toda esta cantidad de átomos de oxígeno en una balanza, mi balanza me daría este resultado, 16 gramos por mol. Ajá. Díganme otro, ¿cuánto pesa el nitrógeno? ¿Cuánto pesa el nitrógeno? ¿Cuál es el valor de su masa atómica? ¿Cuál es el valor?
¿Cuál es el valor de la masa atómica del nitrógeno? Ustedes díganme, ¿cuál es? ¿Cuál es el valor de la masa atómica del nitrógeno? Es 14.0067. Ok, muchas gracias, Gaia. 14.00067. Ok, lo podemos redondear a 14. Ajá. Vean, el peso del nitrógeno o la masa atómica del nitrógeno es de 14. ¿Por qué es de 14? Ah, porque estamos pesando un mol de nitrógeno. Es decir, estamos pesando, es como si yo pusiera en una balanza toda esta cantidad de átomos de nitrógeno y el valor que me daría la balanza de toda esta cantidad de átomos de nitrógeno sería de 14 gramos. Ajá. Entonces vean, un mol de cualquier sustancia siempre va a tener la misma cantidad de átomos. Llámese elemento, llámese compuesto, llámese sustancia, lo que ustedes quieran. Un mol de cualquier cosa siempre va a tener esta cantidad de átomos. ¿En qué se va a diferenciar? Que un mol, por ejemplo, ya de cualquier elemento va a tener un peso diferente. Ajá. No va a tener, van a tener la misma cantidad de átomos, pero van a tener un peso diferente o una masa diferente. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O hay alguna duda? Todo bien. Ok. Entonces, recuerden, este número de aquí que corresponde a 6.022 por 10 a la 23 átomos, corresponde a qué? Al número de Avogadro. ¿Ok? Podríamos enfatizar mucho en Avogadro, pero bueno, lo único que nos interesa de Avogadro es que él definió esto, que un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos. ¿Ok? Claro, hay todo un fundamento detrás de esto. Pero lo único que me interesa es que ustedes sepan que a este número se le llama el número de Avogadro. Y lo descubrió o lo dedujo un científico llamado Avogadro. ¿Ok? Diciéndonos que un mol de cualquier sustancia siempre va a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos. ¿Y qué número es ese? Es un numerote. Ajá, recuerden su notación científica. Es como si yo tuviera este número, 6.022 0.0000000000000000000000000. Son, a ver, 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vean, un mol de cualquier sustancia tiene toda esta cantidad de átomos. Y díganme ustedes, ¿qué número es ese? ¿Alguien sabe qué número es? Es un numerote, ¿no? Dejémoslo así. Es un numerote, ¿no? Entonces vean, un mol o mol se refiere a qué? A la cantidad de sustancia que hay en una entidad. Es decir, la cantidad de átomos que nosotros encontramos en cualquier sustancia. Ajá. Y repito, ¿qué puede ser cualquier sustancia? Puede ser un elemento, puede ser un compuesto, lo que ustedes quieran. Siempre un mol de cualquier sustancia va a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos. ¿En qué se van a diferenciar? En que un mol de diferentes elementos o de diferentes compuestos van a tener diferentes masas. Ajá. Y como se los mencioné hace rato, si yo pusiera esta cantidad de átomos de carbono, la balanza o la báscula me daría un peso de 12.07. Si yo pusiera esta cantidad de átomos de oxígeno, tendría una masa de 16 gramos. Si yo pusiera esta cantidad de átomos de nitrógeno, me daría una masa de 14 gramos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Seguras? ¿Seguros? ¿Sí?
¿Dudas, preguntas? ¿Decena no es de 10? ¿Cómo? Perdón. Otra vez, Ian, perdón. Decena no es de 10 y no de 12. Ah, cierto, ¿verdad? Una decena es de 10. Sí, tienen razón. Sí, tienen toda la razón. Decenas de 10. Sí, tienen razón. Yo aquí me ultra equivoqué, ¿no? Sí, muchas gracias, Ian. Sí, muchas gracias. Sí, decenas de 10. Correcto. Sí, perdón, una disculpa. Ya saben que a veces se me cruzan los cables. Sí, muchas gracias, Ian. Una decena es de 10. Sí, correcto. Ujú. Pero bueno, entendieron que una decena de cualquier cosa siempre son 10 unidades, ¿no? Si yo tengo una decena de flores, tengo 10 flores. Una decena de plumas, tengo 10 plumas. Ujú. Una decena de coches, tengo, ¿qué? 10 coches, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo tuviera un mol de nitrógeno, tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Si yo tuviera un mol de carbono, tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Si yo tuviera un mol de oxígeno, tendría 6.022 por 10 a la 23 átomos. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces vamos a continuar. Entonces vamos a ir leyendo y vamos explicando. Dice, el término entidades elementales se debe entender como átomo, molécula, partícula, principalmente. Ajá. Siempre hay que definir el tipo de unidad elemental a la cual nos referimos. Es decir, un mol de átomos, un mol de moléculas. Ajá. El número de Avogadro es un número que señala el número de entidades elementales que están contenidas en un mol. Ajá. ¿Qué es lo que les he venido explicando? Cuando hablamos de un mol, podemos hablar de lo que sea. Un mol de carbono 12, ¿no? Un mol de hierro, un mol de agua, un mol de cloruro de sodio. Ajá. Y todos estos, al estar referenciados con mol, quiere decir que van a tener la misma cantidad de sustancias o entidades elementales. Ajá. Es decir, de átomos. Un mol de carbono 12, un mol de hierro, un mol de agua, un mol de cloruro de sodio, siempre van a tener la misma cantidad de átomos. Es decir, van a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos. ¿Ok? ¿Sí? Porque recuerden, cuando nosotros hablamos de mol, ¿qué es el mol? Es la cantidad de sustancia que encontramos. Es la cantidad de sustancia que encontramos en cualquier elemento, compuesto, lo que ustedes quieran. Ajá. Y cuando nos referimos a la cantidad de sustancia, estamos hablando de qué? De las entidades elementales. Es decir, del número de átomos que tiene cada una de mis sustancias. Ujú. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No escucho convencida a Romina. O a Andrea, no sé quién habló. Seguras, no hay dudas, seguros, no hay dudas. No hay duda. Ok, excelente, muy bien, así, segura, Romina, muy bien. Entonces, vean, aquí les pongo otra relación. Un mol de hierro va a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos. Ujú. Un mol de azufre va a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos. Un mol de agua va a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos. Y un mol de cloruro de sodio va a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos. Ajá. Pero ahora, ya sabemos que todas las sustancias, tienen la misma cantidad de entidades elementales. Es decir, tienen la misma cantidad de átomos. Ajá. Pero si estos átomos
yo los fuera pesando o yo les fuera midiendo su masa en una báscula, ahí vendría la diferencia. ¿Por qué? Porque un mol de hierro va a pesar 56 gramos. Un mol de azufre va a pesar 32 gramos. Un mol de agua va a pesar 18 gramos. Y un mol de cloruro de sodio va a pesar 58.5 gramos. Ajá. Entonces ya vieron. Cuando nosotros hablamos de mol, hablamos de ¿qué? De la cantidad de átomos que tiene una sustancia. Ujú. Pero dependiendo de la sustancia, ya sea elemento o compuesto, va a tener una masa diferente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? No. Ok. Entonces vean, aquí les explico un poco cuál es la relación entre el mol y los gramos. ¿Ok? Entonces vean, dice, el mol es la unidad de cantidad de sustancia que se mide en forma indirecta. Ajá. Porque recuerden que nosotros no, bueno, no creo que no se los dije, pero nosotros no tenemos un instrumento, una herramienta que nos mide el mol. No, sino que, ¿cómo decirlo? Sino lo que hacemos nosotros es hacer una medición indirecta. Es decir, pesamos algo, medimos su masa y hacemos la relación con respecto a la cantidad de sustancia, que es el mol. Ajá. No es como que si yo pudiera medir un mol de tortillas. No, en realidad eso no existe. Ajá. No es como que yo agarrara mi instrumento o mi aparato y mida moles. No. Sino que eso yo lo tengo que hacer a través de un cálculo. ¿Por qué? Porque es una medición de forma indirecta. Sí, ¿me va a servir una báscula para medir la masa de algo? Sí. Pero a partir de esa masa yo tengo que hacer una relación para medir los moles. ¿Ok? Bien. Entonces vean, dice, el mol es es la unidad de cantidad de sustancia que se mide en forma indirecta, a través de una propiedad que sea proporcional al número de entidades elementales. Ujú. Y con esto definimos lo que es masa atómica. Ujú. Dice, valores registrados en la tabla periódica, peso promedio de la masa de sus isótopos con respecto al carbono 12. Se expresa en unidades de masa atómica. Ujú. Entonces, si ustedes ven su tabla periódica, todos los elementos de la tabla periódica van a tener una masa atómica. Ajá. Y se preguntarán, profesor, ¿cómo midieron esa masa atómica? Ah, pues porque lo que resulta es que midieron o hicieron una relación de qué? De la masa de cada uno de estos elementos respecto al isótopo de carbono 12. Ajá. Entonces vean, lo que ellos utilizaron en su momento fue esta fórmula de aquí, donde la masa atómica relativa es la división de la masa atómica de todos los elementos dividido entre un medio de la masa atómica del isótopo de carbono 12. Ajá. Entonces, haciendo esa relación, sacaron todos los valores de masa atómica, ¿no? Es decir, nosotros no utilizamos en realidad esto. ¿Por qué? Porque los valores ya los encontramos en la tabla periódica. Ajá. No hay necesidad de calcular las unidades de masa atómica o las masas atómicas relativas. ¿Por qué? Porque eso ya no lo hicieron, ya no lo ponen en nuestra tabla periódica. Y los valores que tenemos por elemento es una relación del valor de masa del elemento con respecto al valor de la masa del isótopo de carbono 12. Ajá. Entonces vean, es una relación de ¿qué? De gramos con mol. Ajá. Porque si ustedes recuerdan, la definición de mol está referenciada a ¿qué? Está referenciada a esta cantidad de átomos del isótopo carbono 12. Ajá. Entonces, por eso, la unidad de medida que nosotros utilizamos cuando medimos masa atómica son gramos por mol. ¿Por qué? Porque estamos midiendo cuántos gramos hay en un mol de esa sustancia. Ajá. Entonces, si ustedes recuerdan, es un mol de carbono pesa ¿cuánto? 12 gramos. Ajá. Esta es la relación. Pero cuando a mí me preguntan cuál es la masa atómica del carbono, pues resulta que la masa atómica del carbono es 12 gramos por mol.
¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo esta medición? Que en un mol de carbono, que un mol de carbono va a tener una masa de 12 gramos. ¿Y qué es un mol? Son 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono, que si yo los pusiera en una balanza, me darían una masa de 12 gramos. ¿Ok? ¿Sí? Interesante, ¿no creen? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Eso fue un avionazo o fue un sí de sí? Sí, pues sí. Ok. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Ok. Entonces, ya para ir cerrando, hay 3 definiciones que se trabajan, ¿ok? Y no quiero que se revuelvan con estas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos medir esto de mol, siempre decimos, ¿cuál es la masa atómica? ¿Cuál es la masa molecular? ¿Cuál es la masa molar? Pues no se confundan, las 3 cosas son diferentes, ¿ok? Cuando hablamos de masa atómica, ¿de qué hablamos? Hablamos del promedio de las masas de los isótopos naturales de un elemento. Es decir, cuando hablamos de la masa atómica, estamos hablando de la masa de los átomos, ¿ok? Y esa masa atómica se mide en una unidad de medida llamada UMA, que es unidad de masa atómica. Cuando hablamos de masa molecular, hablamos de la suma de las masas atómicas de los átomos en una molécula. Ajá. Es decir, cuando medimos masa molecular es porque vamos a medir la masa atómica de una molécula. Ajá, por ejemplo, cloruro de sodio. Ajá. ¿Por qué? Porque si yo quisiera medir la masa molecular de este, tendría que hacer ¿qué? Pues sumar el valor de la masa atómica de este y el valor de la masa atómica de este. Ajá. Y eso me daría el resultado de ¿qué? De la masa molecular. Que la unidad de medida son unidades de masa atómica. Y por último, ¿qué es la masa molar? Dice, es la masa de un mol de entidades elementales, átomos, iones, moléculas, etc. La que en realidad nosotros utilizamos siempre, siempre, siempre es esta de aquí, masa molar. ¿Ok? Cuando ustedes escuchen masa molar, quiere decir que queremos saber cuál es la masa de un mol de cualquier sustancia. Un mol de un elemento, un mol de un compuesto, un mol de un ion, etc. ¿Ok? Entonces, cada vez que ustedes escuchen o lean la palabra o las palabras masa molar, quiere decir que nosotros queremos saber la masa de un mol de cualquier sustancia. Y en realidad la que siempre se trabaja es esta de aquí, masa molar. ¿Ok? Porque muchas veces lo van a escuchar como masa atómica o masa molecular, pero mucho ojo, que es diferente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vean, la masa atómica, ¿qué unidad de medida utilizamos? El UMA. En la masa molecular, ¿qué unidad de medida utilizamos? El UMA. Pero cuando nosotros medimos masa molar, utilizamos el gramos por mol. Y este gramos por mol lo utilizan en el Sistema Internacional de Unidades. Es decir, si ustedes quisieran medir la masa molar de un átomo de carbono en China y un átomo de carbono aquí en México, siempre va a ser 12 gramos por mol. ¿Por qué? Porque estamos midiendo un mol de carbono y ese mol de carbono va a tener una masa de 12 gramos. ¿Y de dónde vienen esos 12 gramos? De la medición de la masa de 6.022 por 10 a la 23 átomos. Y ya vieron, no es como que nosotros podamos medir los átomos, sino que es una medición indirecta que lo hacemos a partir de la definición de mol. Recuerden, ¿cuál es la definición de mol? Es la cantidad de sustancia que hay en cualquier cosa. Es decir, es la cantidad de átomos que vamos a encontrar en un elemento, en un compuesto, en una molécula, etc. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿dudas, preguntas? No. ¿No? Ok. Entonces, les voy a quitar 5 minutitos más. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio.
porque sus actividades de mañana van a venir más o menos de esto. ¿Ok? Y aquí viene algo interesante. Y aquí les voy a plantear una pregunta. ¿Cuál es la masa molar del hidróxido de sodio? Yo quiero saber cuál es la masa molar del hidróxido de sodio. ¿Qué harían ustedes? Yo quiero saber la masa molar de el hidróxido de sodio. ¿Qué harían ustedes? De acuerdo a lo que hemos visto. ¿Alguien tiene alguna idea? Supongo que tendría que ver cuál es la masa atómica, ¿no? Bueno, ¿Sí? 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 Y miren, vamos a hacerlo por pasos. Si yo quisiera saber cuál es la masa molar de este compuesto, del hidróxido de sodio, ¿cómo lo tendría que hacer? Primer paso. Busco la masa atómica de todos mis elementos que componen el compuesto. Es decir, ¿qué compuestos, perdón, qué elementos, y ustedes díganme, qué elementos forman a este compuesto? El hidróxido de sodio. ¿Qué elementos, por qué elementos o por cuáles elementos está formado ese compuesto? ¿Qué elementos tiene este compuesto? Ustedes díganme. ¿Qué elementos tiene? Porque tiene varios elementos, ¿no? tiene oxígeno, Tiene oxígeno, ok. Ajá, ¿qué más? hidrógeno. Hidrógeno, correcto. ¿Qué más? Ay, espera, no me acuerdo del primero. El compuesto se llama hidróxido de sodio. Pues sodio, ¿no? Sodio, correcto. Entonces, primer paso. Tengo que encontrar cómo está formado mi compuesto. Es decir, yo tengo el hidróxido de sodio. Yo sé que está formado por el elemento de sodio, oxígeno e hidrógeno. Muy bien. Siguiente paso. ¿Cuál sería mi segundo paso? Mi segundo paso sería encontrar la masa atómica de todos estos. ¿Y dónde la encuentro? Ustedes díganme, ¿dónde encontraría la masa atómica del sodio, del oxígeno y del hidrógeno? ¿Dónde? ¿Dónde encontraría la masa atómica del sodio, del oxígeno, del hidrógeno? Ustedes díganme. ¿Dónde? ¿Dónde? Díganme, se nos acaba el ¿En la tiempo. tabla? Sí, en la tabla periódica, ¿no? Yo buscaría en mi tabla periódica el peso atómico, o más bien la masa atómica, de estos tres elementos. Si yo los busco, resulta que el oxígeno, perdón, que el sodio tiene ay, se me fue, una masa atómica de 22.9, creo, ¿no? Y esto lo redondeamos a 23 gramos por mol. El oxígeno tiene una masa atómica de 15 punto y algo. Esto lo redondeamos a 16 gramos por mol. Y el hidrógeno tiene una masa atómica de 1 gramo por mol. ¿Ok? Entonces vean, mi segundo paso, ¿cuál fue? Fue identificar las masas atómicas de cada elemento. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. ¿Sí? Ok. Tercer paso. ¿Cuál es mi tercer paso? Tengo que identificar
¿cuántos átomos tengo por elemento en mi compuesto? Ajá. Es decir, ¿cuántos átomos de sodio tiene mi compuesto aquí, en este? ¿Cuántos átomos de sodio tengo? ¿Cuántos átomos de sodio tengo en mi compuesto de hidróxido de sodio? ¿Cuántos átomos tengo? ¿Cuántos átomos tengo? Díganme porque se acaba el tiempo. ¿Cuántos átomos tengo? En mi hidróxido de sodio, ¿cuántos átomos de sodio tengo? Uno nada más. Uno, correcto. Nada más tengo uno. ¿Ok? Igual tiene uno de los otros dos. Correcto. También el oxígeno tiene uno y el hidrógeno uno. Ujú. Entonces, estos valores se mantendrían. ¿Ok? Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si el sodio tuviera aquí un 2? ¿Cuántos átomos tengo ahora? 2. 2, ¿no? Entonces, este sodio ya no pesa 23 gramos. ¿Cuánto pesa? Pues ahora pesaría el doble, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos átomos. Aquí estoy pesando nada más lo de uno. Entonces aquí tendría que multiplicarlo por 2, pero no es el caso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que ya identificamos la masa atómica de cada uno de los elementos, como cuarto paso, tengo que sumar todas las masas atómicas. Es decir, para saber cuál es la masa molar del hidróxido de sodio, tengo que sumar 23 gramos por mol más 16 gramos por mol más 1 gramo por mol. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? Me da 40 gramos por mol. Por lo tanto, si me preguntaran, ¿cuál es la masa molar del hidróxido de sodio? La respuesta sería esta. La masa molar del hidróxido de sodio es de 40 gramos por mol. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No, profesor. ¿Segura?